Hola, bienvenido, mi nombre es Javier Rodríguez, soy ingeniero de Soyo y en esta ocasión vamos a ver una de las novedades introducidas en PDF Document. Se trata de añadir y utilizar formularios o también conocidos como Acroforms. Para ello vamos a utilizar una aplicación de ejemplo que nos permitirá ver los diferentes modos de envío que podemos asignar a los botones añadidos como uno de los controles al formulario y también comprobar de qué forma podemos recibir dichos datos cuando se envían de la forma o utilizando la acción de envío de formulario o bien como recibiendo el documento PDF propiamente dicho. Lo primero que vamos a hacer, no obstante, es ver el modo en el que se pueden añadir estos controles a un formulario de entre los disponibles, tales como por ejemplo sería un text field, un text area, los propios de selección de opciones como pueden ser el pop-up menu, también el combo box o bien un listado presentando varias opciones y que permite la elección de un único elemento o bien de múltiples elementos. Además, también trabajaremos con otros controles como son los checkbox y también los radio button en un grupo. Esto significa que cada vez que se selecciona una de las opciones del grupo de radio buttons, se deseleccionarán el resto de los botones correspondientes al mismo grupo. Vemos aquí cómo podemos añadir uno de estos controles. En el caso del PDF Text Field es bien sencillo. Crear una nueva instancia simplemente supone llamar al constructor mediante la palabra clave new, en este caso PDF Text Field, pasando en el primero de los parámetros el número de página sobre la cual se añadirá el control y a continuación las coordenadas X e Y donde se situará el control, así como el ancho y la altura. El siguiente parámetro será el nombre del control y por último el valor por defecto que mostrará dicho control cuando se añada. Este es el mismo procedimiento que podemos ver, por ejemplo, también en el caso de Text Area, salvo que en esta ocasión podemos asignar a su propiedad Maximum Characters Allowed el número máximo de caracteres que permitiremos en la introducción de texto por parte del usuario. En ambos casos, ver que una vez que se han creado las instancias, se añaden al documento PDF simplemente invocando el método addControl pasando la instancia que queremos añadir. En el caso de los botones, tal y como comentaba anteriormente, se pueden establecer varias acciones y añadirlo es igual de simple que en el caso anterior. Pasar el número de página, su ubicación, coordenadas X e Y, así como el tamaño, el nombre del control y el nombre que mostrará la etiqueta del propio botón. Cuando se trata de un checkbox que deseemos añadir, será exactamente lo mismo, salvo que podemos indicar a través de la propiedad value si queremos que ésta se muestre en el PDF con el valor seleccionado por defecto o no. En el caso de los radio button, ¿cómo podemos crear un grupo de varios radio button? En este caso ves que creamos dos instancias y lo único que varía es lo siguiente. Se utiliza el mismo nombre para el grupo, en este caso es Group A, y lo único que cambia es el valor asociado a las diferentes instancias de botón, que en este caso sería Option A y Option B. Posteriormente definimos cuál será el valor activado por misión, en este caso el correspondiente a la segunda instancia, y seguidamente simplemente tenemos que añadirlos al control a través de mediante el método addControl como en el resto de los casos. Vemos que añadimos un segundo grupo de botones aquí que comparten el mismo nombre, lo que significa que pertenecen al mismo grupo y también ofreciendo dos opciones. Cuando se trata de crear, por ejemplo, un listado PDF Listbox, podemos utilizar dos fórmulas, bien pasar todas las opciones que queremos que muestre como un array de parámetros o bien crear previamente un array con todas las opciones y que sea dicha variable la que pasemos como parámetro en el constructor. En este caso, al tratarse de un listbox, como comentaba anteriormente, podemos indicar cuál será el tipo de selección que deseemos permitir entre sencillo, o sea, un simple elemento, o bien múltiples elementos de listbox, y también podemos indicar cuál queremos que sea el valor seleccionado por defecto de entre todos los disponibles. En este caso sería Option D y a continuación lo añadimos de nuevo como un control al documento PDF.
El combo box sigue la misma mecánica. En este caso ves que se ha optado para el pasar los diferentes valores que se presentarán como una opción de param array. Se selecciona el valor por defecto que se mostrará, y esto es exactamente lo mismo que ocurre en el caso de añadir un control de tipo pop-up menu. Por último, tenemos diferentes tipos de acciones que podemos asociar con un botón. En este caso será el botón que se encargue de enviar los datos introducidos por el usuario una vez que se pulse sobre él, y vemos que tenemos la forma de envío send-form o send-pdf-file. La diferencia entre ellos es que cuando elegimos como forma de acción para el envío send-pdf-file, el punto de acceso al que se enviará la información remoto, ya sea un servicio web, ya sea una dirección de correo electrónico, recibirá el PDF, el archivo PDF completo. Mientras que cuando se selecciona la opción Send Form como forma de envío para los datos, lo que recibirá el punto remoto, un servicio web por ejemplo, será una serie de pares de clave-valor, donde clave se corresponderá con el nombre que hemos ido asignando a cada uno de los controles. En este caso, por ejemplo, sería list C, en este caso sería checkbox 1, checkbox 2, group A, campo texto, text field, etc. Y a continuación el valor seleccionado por el usuario para cada uno de dichos controles. Si lo que se selecciona como URL de envío, en vez de ser un servicio web remoto, es una dirección de correo electrónico, entonces también se recibirán dichos pares de clave-valor, pero en este caso como un archivo asociado al mensaje de correo electrónico que se envía. Visto esto, vamos a poner en marcha nuestra aplicación de ejemplo, que también simula un servidor mediante un socket TCP/IP, escuchando en el puerto 8080 de la dirección local. Así, por ejemplo, si seleccionamos URL para que se reciban los datos en nuestro socket a la dirección indicada, y como forma de envío seleccionamos, en este caso, el envío de todo el documento PDF, cuando pulsamos sobre el botón de crear el documento PDF, vemos que se genera el documento en el escritorio, y al abrirlo vemos cómo este nos muestra todos los controles que hemos ido añadiendo. Así, por ejemplo, en el campo de texto podemos escribir trabajamos con las casillas de verificación, por ejemplo Soy Rocks, y nos encanta el desarrollo multiplataforma. Seleccionamos Option A en el primero de los grupos de Radio Button y Option B1 en el segundo de los grupos. También podemos ver cuando se trabaja con los diferentes tipos de listados, cómo la selección múltiple nos permite elegir varios valores de listado, así como en el pop-up menu. Y en el combo box, aparte de poder elegir cualquiera de las opciones disponibles, podemos introducir una nueva opción que no esté entre las contempladas en el menú. Cuando pulsamos el envío, vemos que nuestra aplicación de ejemplo recibe dicho documento, lo guardaremos en el escritorio y nos lo presenta en un HTML Viewer, y como puedes observar, este comprende los valores que se han introducido o introducidos por parte del usuario. Veamos a continuación la otra forma de envío que contempla nuestra aplicación de ejemplo. Por ejemplo, en este caso, si en vez de Send PDF File elegimos Send Form, también con el URL en el socket que está escuchando, creamos nuevamente el PDF, lo abrimos en la aplicación de escritorio, y en este caso nos vamos a ahorrar, bueno, pongamos algo de texto. Seleccionamos las diferentes opciones, en este caso opción A, opción B, opción C,
y en este caso vamos a seleccionar todas las opciones, damos a enviar y vemos como nuestra aplicación de ejemplo a través del socket en este caso recibe los valores como un pares de clave valor asociado y nos lo muestra en una ventana emergente. Este es el texto que hemos introducido en el text field, en el text area, las casillas de verificación que se han marcado en el propio documento PDF, así como las opciones que se han seleccionado, Option B en el primer grupo de radio buttons y Option A1 en el segundo, mientras que para el combo box se ha seleccionado la opción A, efectivamente la opción B para el pop-up menu, y en el caso de list box hemos recibido un total de 4 opciones seleccionadas. Y así de simple es como podemos añadir formularios a nuestros documentos PDF, teniendo en cuenta que solo es posible añadir un formulario por documento. No es posible añadir más de un formulario a un mismo documento PDF. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de añadir los controles es que todo lo que son decoraciones gráficas, como por ejemplo los bordes que rodean a los diferentes controles o bien las etiquetas asociadas en este caso con los checkbox o con los radio buttons, es algo que tendremos que hacer nosotros mediante el dibujado utilizando los diferentes métodos de la clase gráfica, puesto que los controles en sí mismos no proporcionan ningún tipo de decoración cuando se añaden al documento PDF, solo mostrarán el área activa o la funcionalidad proporcionada por dicho control. Así, por ejemplo, si comentamos las líneas encargadas de añadir la decoración en nuestro proyecto de ejemplo y volvemos a ejecutar la aplicación, veremos que cuando creamos el documento, este carece por completo, tal y como se comentaba, de cualquier elemento decorativo. Simplemente presenta las zonas activas y en el caso, por ejemplo, tanto de los checkbox como de los radio button, no tendríamos el significado del valor que representa cada uno de ellos. Por eso es importante que en la creación de los formularios no solo añadamos los controles, sino que en algunos casos, en los más evidentes como checkbox y radio button, también nos encarguemos de dibujar sobre ellos los rectángulos o cualquier otro elemento que desees, así como las etiquetas asociadas a controles como por ejemplo pueden ser las casillas de verificación y también los botones de los radio button de selección.